Continuamos. Como estamos viendo, las interpretaciones del mundo son totalmente diferentes de las interpretaciones de Jesús. Bueno, no es interpretación, ¿no? Es lo que Jesús dijo desde toda la eternidad como Dios. Algo que nos inquieta mucho, el anticristo personal. ¿Quién será el anticristo personal? Se han dicho tantas cosas sobre él que en realidad ya no sabemos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, en la primera carta de Juan, dice, hijitos míos, esta es ya la última hora o edad del mundo. Y así como habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que ya es la última hora. De entre nosotros o de la iglesia han salido, mas no eran de los nuestros. Que si de los nuestros fueran, con nosotros sin duda hubieran perseverado en la fe. Pero ellos se apartaron de la iglesia para que se vea claro que no todos son de los nuestros. Pero vosotros habéis recibido la unción del Espíritu Santo y de todo estáis instruidos. Ya en aquella época ya estaba este movimiento que hemos ido mencionando. Han salido ya muchos anticristos, nos dice San Juan. ¿Qué nos está diciendo? Gentes que se oponen a Cristo, no es más que eso. O sea que este movimiento empezó desde el mismo instante en que Cristo cumple la redención. En el capítulo 12 dice, está hablando, es del Apocalipsis, dice, al mismo tiempo se vio en el cielo otro portento, y era un dragón descomunal rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas tenía 7 diademas, y su cola traía arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Este dragón se puso delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de tragarse al hijo, luego que ella lo hubiese dado a luz. En esto parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con cetro de hierro. Y este hijo fue arrebatado para Dios, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por espacio de 1260 días. Entretanto, se trabó una batalla grande en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón con sus ángeles lidiaba contra él. Pero estos fueron los más débiles, y después no quedó ya para ellos lugar alguno en el cielo. Así fue abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente que se llama Diablo y también Satanás, que anda engañando a la tierra, y fue lanzado y arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Entonces oí una voz sonora en el cielo que decía, he aquí el tiempo de salvación, de la potencia y del reino de nuestro Dios,
y del poder de su Cristo, porque ha sido ya precipitado del cielo el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche ante la presencia de nuestro Dios. Y ellos le vencieron por los méritos de la sangre del Cordero y en virtud de la palabra de la fe que han confesado, y por la cual desarmaron sus vidas hasta perderlas por obedecer a Dios. Por tanto, regocijaos, oh cielos, y los que en ellos moráis. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo bajó a vosotros, arrojado del cielo, y está lleno de furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Viéndose pues el dragón precipitado del cielo a la tierra, fue persiguiendo a la mujer que había dado a luz a aquel hijo varón. A la mujer se le dieron 2 alas de águila muy grande para volar al desierto, a su sitio destinado. Vamos a acabar y después comentamos. En donde es alimentada por un tiempo y 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio, lejos de la serpiente. Entonces la serpiente vomitó de su boca en pos de la mujer cantidad de agua como un río, a fin de que la mujer fuese arrebatada por la corriente. Mas la tierra socorrió a la mujer, y abriendo su boca se sorbió el río que el dragón arrojó de la suya. Con esto el dragón se irritó contra la mujer y se marchó a guerrear contra los demás de la casta o linaje de ella, que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la confesión de Jesucristo. Y se apostó sobre la arena del mar. Es difícil interpretar esto. O sea, tiene muchas figuras, tiene muchas variantes dentro de lo que está narrando. Pero quizá lo más importante sea un dragón rojo que es arrojado, vencido y arrojado del cielo. Y que San Juan lo identifica como el diablo, comúnmente conocido como ¿quién? Como el chango. Y nos lo arrojan a la tierra. Esto es curioso, muy curioso. Vamos a ver por qué, porque creo que vale la pena entenderlo. El demonio es espíritu. Como espíritu, tiene una forma de acción propia, pero es en el cielo. Cuando es arrojado del cielo, se queda prácticamente inútil. No tiene forma de actuar. Porque si es arrojado del cielo, ¿a dónde lo pueden arrojar? ¿Y si les digo que el infierno está en el cielo? O sea, está hablando metafóricamente, el cielo donde habita Dios, y fuera de Dios lo que hay es la creación. ¿Sí? O sea, es arrojado a la creación. Y en toda la creación que vemos, el único lugar de este universo donde existe una criatura capaz de albergar un espíritu y darle vida, es aquí en este planetita chiquito, llamado Tierra. Es el único lugar en donde existe un ser capaz de recibir el espíritu. Pero el espíritu puede ser Dios
o puede ser el otro. Eso lo leímos ayer, ¿se acuerdan? Entonces, forzosamente Satanás, si quiere seguir teniendo capacidad de actuar fuera de Dios, fuera del cielo, tiene que estar en un lugar donde pueda tomar un vestido, un vehículo donde desarrollar sus acciones. Y ahí el único lugar es aquí, en la tierra. El espíritu no puede actuar solo, no tiene la capacidad de actuar solo. Aquí en este lugar, en este salón, ¿habrá ahorita, en este momento, espíritus? ¿Y por qué no los vemos? Y si nos quieren hablar, no, sí pueden, ¿cómo no van a poder? Sí. Pero no los oímos. Y si nos quieren tocar, no pueden porque no tienen manos. No tienen boca. En fin, no pueden desarrollarse. No sé si esto queda claro. En el episodio del endemoniado de Gerasa en el Evangelio, está muy claro esta necesidad del demonio de un ser en donde actuar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Va Jesús y se aparecen 2 endemoniados, furiosos, que nadie se atrevía a pasar por ahí. Y lo primero que él dicen los endemoniados es, sabemos quién eres. O sea, el demonio sabe quién es Jesús. Y luego dicen algo todavía más, dijimos interesante, y más interesante. O sea, ¿qué acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué les parece esa frase? Dicha por demonios. ¿Que el demonio no está atormentado? Y si está atormentado, ¿por qué dice que acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿De cuál tiempo? Uno de los tormentos mayores de Satanás es no poder hacer nada porque se quitó todos los bienes de Dios. ¿De acuerdo? Entonces necesita de una vestidura en donde poder actuar. Ahí está posesionado en 2 personas. Entonces Jesús le dice, cállate y lárgate. Una enseñanza maravillosa para saber cómo se arrojan a los demonios. No con tanto, ya saben qué, ¿verdad? O sea, no hay necesidad de tantas cosas. Simplemente cállate y lárgate. Claro, teniendo el poder de Jesús, ¿no? Entonces, los demonios dicen algo también terriblemente, aquí sí curioso. Al menos déjanos entrar en los puercos. Había una piara, una, no sé cómo llamarlo, manada, o en fin, de puercos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué al menos déjanos entrar en los puercos? Porque si me arrojas de aquí, ya no puedo actuar. Déjame cuando menos en los animales para poder tener la capacidad de actuar. Y entonces Jesús dice, bueno, en los puercos está bien porque se parecen. Órale. O sea, te dejo que te metas en los puercos. Pero los puercos nos dieron una lección a los humanos que ¡guau! Ya quisiéramos ser puercos. ¿Sí?
Perdóneme, pero sí. En el momento que los puercos se ven con aquello adentro, dicen, hijo, ¿y este cochinero qué es? Yo no vivo con este cochinero, y prefieren suicidarse que vivir con aquello. Pero todos hemos creído que los puercos se arrojan por acción del demonio. Pues qué demonio tan estúpido. Primero pide irse a los puercos y luego lleva a los puercos a matarse. ¿No les parece absurdo? No, los puercos nos están dando una lección a los humanos. No vivo con este cochinero dentro de mí. Ojalá y nosotros fuéramos puercos. Por eso es que no nos bañamos a veces. Bueno, entonces nos está hablando de Satanás arrojado a la tierra, o sea, arrojado a la creación. Y escoge la tierra porque es el lugar en donde puede actuar mejor. Porque cuando menos en los puercos, pero su lugar de acción es en los humanos. Entonces busca actuar en los humanos. Viene el relato de la mujer que se ha interpretado casi siempre como la Virgen. La mujer embarazada, que el dragón se pone delante de ella para tragarse al hijo, pero la mujer huye al desierto, le dan alas para irse a refugiar. El demonio lanza un río tras ella, pero no la alcanza. Figuras un poquito raras y difíciles de interpretar. Vamos a seguir leyendo para ver si nos aclaran un poquito esto. En María Valtorta nos dice lo siguiente. Bueno, antes que esto dice, después de que fue arrebatada, dice, mas la tierra socorrió a la mujer, y abriendo su boca la tierra, se sorbió el río que el dragón arrojó de la suya. Con esto el dragón se irritó contra la mujer y se marchó a guerrear contra los demás de la casta o linaje de ella, que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la confesión de Jesucristo. ¿Está hablando de quién? De ese dragón. ¿Quién es el dragón? El demonio personalizado, ¿sí? María Valtorta dice, hablando del anticristo, será persona que estará muy en alto, en lo alto como un astro, no un astro humano que brille en un cielo humano, sino un astro de una esfera sobrenatural, el cual, cediendo al halago del enemigo, conocerá la soberbia después de la humildad, el ateísmo después de la fe, la lujuria después de la castidad, el hambre de oro después de la evangélica pobreza, la sed de honores después de la ocultación. ¿De qué está hablando? ¿No captan? Está hablando del anticristo, de quién va a ser el anticristo. No será un astro humano que brille en un cielo humano, sino un astro de una esfera sobrenatural. ¿Qué esfera sobrenatural existe aquí? El clero, perfecto, el clero, la jerarquía. El anticristo
va a ser aquel que le abra las puertas del infierno para que el demonio tenga libre entrada nuevamente en la tierra. Lo cual quiere decir que tiene poder sobre la esfera espiritual. Y los únicos que tienen poder sobre la esfera espiritual es la jerarquía. ¿Sí? Y dice, un astro muy en alto no será un sacerdote. Muy en alto, un obispo está a la mitad. Un astro muy en alto, un cardenal o un papa. No lo dice, pero sí lo deja muy claro. El anticristo será un astro de su firmamento. Así que olviden a Maitreya. ¿Sí saben quién es Maitreya? Sí, ¿verdad? Olvídenlo. Ese nada más es cuate del chango. ¿Pero qué? No, no. Si nos alcanza el tiempo llegamos a eso. Pero no es, ¿eh? Bueno, todo parece ser que no es, porque las profecías hablan de dos papas, pero uno elegido no canónicamente. Sí, lo más probable es que sí, pero ahí no me meto, o sea, pero sí, son dos papas, pero uno de ellos elegido no canónicamente. Y los dos papas que existen ahorita, los dos son elegidos canónicamente. Así que lo más probable es que no sea. Ahora sí me la pusiste difícil, Coti. No, no entendí. Sí, así es. No, pero vamos mejor a las profecías de la Virgen. O sea, creo que son más fiables, ¿no? Y lo único que dice es que uno de ellos no será elegido canónicamente, o será que será impuesto. Será impuesto. ¿Por quién? No importa, pero es impuesto. Entonces, hasta ahorita, hasta donde vamos ahorita, no ha habido nada de eso. ¿Sí? Entonces, para ir fijando, el anticristo es un personaje muy en alto de la Iglesia Católica. Para ir centrando. Así que todo lo que está fuera de la Iglesia, olvídenlo. No es por ahí. Maitreya, Obama, todos esos, porque han dicho que Obama es el anticristo. En fin, no, definitivamente no. Dice, será menos... bueno, nos da claves perfectas. Esa persona cede al halago del enemigo. ¿Cuál será el halago del enemigo? Qué grande eres. El poder, ¿sí? Toda esa manifestación que nosotros, anticristo social, motivamos, porque somos muy dados a alabar, a ensalzar a la persona. Y no hay nada más venenoso para alguien que el halago. Eso tritura totalmente cualquier conciencia, por muy firme que esté. Se necesita realmente tener una ayuda sobrenatural inmensa para resistir el halago.
¿De acuerdo? Entonces nosotros mismos estamos motivando parte de esa caída, aunque aquí lo pone como Satanás, pero Satanás no lo puede halagar, lo va a halagar a través de nosotros. Entonces dice, cediendo al halago del enemigo, conocerá la soberbia después de la humildad. Y eso es lo primero que pasa con las personas que son halagadas, decir, wow, ¿sí? Qué grande soy. El ateísmo después de la fe. El solo hecho de sentirse grande ya es quitar la fe de enfrente y entrar en esa vanagloria personal. La lujuria después de la castidad. Creo que se entiende, ¿verdad? El hambre de oro después de la evangélica pobreza. ¿Mandé? ¿Qué? ¿El hambre de oro? No, no, la lujuria después de la castidad. Dice, cediendo al halago del enemigo, conocerá la soberbia después de la humildad, el ateísmo después de la fe, la lujuria después de la castidad, el hambre de oro después de la evangélica pobreza. No, esto es la evangélica pobreza, San Francisco de Asís. O sea, por un ejemplo, que su orden, su característica es la pobreza, porque se casa con la pobreza a imagen de Jesús. O sea, el Evangelio nunca nos dice que seamos, que trabajemos para tener, ¿sí? O sea, el Evangelio nos ensalza el abandono en Dios. Y el abandono en Dios es no tener nada. No me refiero al hecho en sí de decir me quito de todo, pero no estar apegado a la riqueza. Puedo tener millones, pero mi fe, mi confianza, mi esperanza no está en mis millones, está en Dios. Y si Dios me lo quita, pues ya me lo quitó, punto. No voy a hacer berrinche ni me voy a pegar un balazo. ¿Sí se entiende? Esa sería la evangélica pobreza. Entonces será alguien que se aferre a la riqueza después de haberse entregado a la pobreza evangélica, al desapego de las cosas. La sed de honores después de la ocultación. Esto es efecto de lo primero, la soberbia después de la humildad. ¿Sí? O sea, toda esa vanagloria de la persona cuando lo alaban. ¿Será menos espantoso ver caer una estrella del firmamento que ver precipitar en las espirales de Satanás a esta criatura ya elegida, la cual copiará el pecado de su padre de elección, Lucifer? Ha habido muchas ideas de que quizá un astro del cielo caiga, sí lo han oído, ¿no? Un asteroide o una cosa así. Creo que aquí lo deja perfectamente claro. O sea, aparte de que lo anterior ya estaba muy bien marcado, pero esto no deja lugar a dudas. ¿Será menos espantoso ver caer una estrella del firmamento que ver precipitar en las espirales de Satanás a esta criatura ya elegida, la cual copiará el pecado de su padre de elección, Lucifer? Esto no puede ser una estrella, no puede ser un asteroide, tiene que ser una persona. Por soberbia se convirtió en el maldito y el oscuro. El anticristo
por soberbia en esta hora, se convertirá en el maldito y el oscuro después de haber sido un astro de mi ejército. Ya se acerca más. Como premio por su deserción, que sacudirá los cielos bajo un estremecimiento de horror, y hará temblar las columnas de mi iglesia en el temor que suscitará su precipitar, obtendrá la ayuda completa de Satanás, quien le dará las llaves del pozo del abismo para que lo abra, pero que lo abra del todo, para que salgan los instrumentos de horror que Satanás ha fabricado durante milenios para llevar a los hombres a la total desesperación, de tal modo que por sí mismos invoquen a Satanás como rey y corran al séquito del anticristo, el único que podrá abrir de par en par las puertas del abismo para hacer salir al rey de este abismo, así como Cristo ha abierto las puertas de los cielos para hacer salir la gracia y el perdón, que hacen a los hombres semejantes a Dios y reyes de un reino eterno, en el que yo soy rey de los reyes. En el Apocalipsis, en el capítulo 8, dice, se abre el séptimo sello, ¿sí? Ángeles, ángeles con trompetas, que es cuando empiezan los sonidos de las trompetas. En el capítulo 9 dice, al tocar el quinto ángel su trompeta, cayó una gran estrella, a la cual se le dio la llave del infierno, del cual salen ejércitos de langostas para dañar, y su jefe es un ángel, un demonio llamado exterminador. Se parece bastante, ¿no? Este relato de la Biblia con la descripción que hace Jesús. Y luego dice Jesús en Valtorta, así como el Padre me ha dado a mí todo poder, Satanás le dará a él todo poder, y especialmente el poder de seducción, para arrastrar a su séquito a los débiles y a los corrompidos por las fiebres de las ambiciones, como lo está él, su jefe. Pero en su desenfrenada ambición aún encontrará demasiado escasas las ayudas sobrenaturales de Satanás y buscará otras ayudas en los enemigos de Cristo, los cuales, armados con armas cada vez más mortíferas, cuanto les podía inducir a crear su libídine hacia el mal, para sembrar desesperación en las muchedumbres, le ayudarán hasta que Dios no diga su basta y les aniquile con el fulgor de su figura. Mucho, demasiado, y no por sed buena y por deseo honesto de repararse del mal, de prepararse del mal apremiante, sino más bien solo por curiosidad inútil, mucho, demasiado se ha cavilado a lo largo de los siglos sobre cuanto Juan dice en el capítulo 10 del Apocalipsis. Pero sabe, María, que yo permito que se sepa cuanto puede ser útil saber y oculto cuanto encuentro útil que no sepáis. Sois demasiado débiles, pobres hijos míos, para conocer el nombre de honor de los 7 truenos apocalípticos. Mi ángel ha dicho a Juan, sella lo que han dicho los 7 truenos, y no lo escribas. Yo digo que no es aún la hora de que se abra lo que está sellado, y que si Juan no lo escribió, yo no lo diré.
Esto simplemente para entender que todo lo que se habla de fechas definitivamente no tiene validez. ¿Por qué? Porque Dios no lo considera útil el saberlo. ¿Para qué saber que el día 10 de mayo, el Día de las Madres, va a ser cuando aparezca todo esto? Pobres madres, ya les dieron. ¿Sí? No es necesario saberlo. Es necesario saber lo que va a pasar. Es necesario prepararme, estar preparado para esto. Y eso me debo preparar ahorita. Si es mañana o dentro de 15 años, no interesa. Me voy a preparar ahorita. Eso es lo importante. Algo que ya dijimos, pero vamos a repetir otra vez. Algo para determinar fechas más o menos. Es Jesús hablándole a Valtorta de estos horrores. Le dice, por lo demás, no os toca a vosotros probar ese horror. Y por ello, solo os queda orar por aquellos que lo deben padecer, para que la fuerza no naufrague en ellos y no pasen a formar parte de la turba de quienes bajo el azote del flagelo no conozcan penitencia y blasfemen a Dios en lugar de llamarle en su ayuda. Muchos de estos están ya en la tierra, y su semilla será 7 veces 7 más demoníaca que ellos. 1944, hace 69 años. ¿Cuántos años más? ¿20? ¿25? Probablemente. Y eso pensando que fueran nada más los nacidos en ese año. Pero si los que ya estaban sobre la tierra en ese momento ya tenían cierta edad, entonces son menos de 20 o de 25 años. Quizás sean 15, quizá 10, no lo dijo. Pero de que es pronto, es pronto. Dice bueno, antes que eso, su semilla será 7 veces 7 más demoníaca que ellos. ¿Cuál es la semilla? Los hijos. ¿Mandé? Ya están los nietos. 44. O sea, se casó a los, ¿qué? 25 años, 69. Tuvo hijos en 70. A los 25 años se casa, son 95. Ahorita ya tienen nietos. Bueno, una gran mayoría. O sea que si los hijos iban a ser 7 veces 7 más demoníacos, pues los nietos, quién sabe. Pero, por favor, nada más echen una mirada allá afuera. O sea, no vamos a creerle a esto, vamos a creerle a la realidad que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir demoníaco? Cuando oímos demoníacos decimos, ay, nanita, caras de horror y cosas así. No, quiere decir hombres, me refiero a seres humanos, que no cumplen la ley de Dios. No cumplen la ley de Dios. Eso es el demonio, es el no Dios. Y en el no Dios hay muchas formas de ser no Dios. Desde simplemente el desobediente es no Dios. ¿Sí? En la actualidad el no Dios se ve en muchas formas, pero Jesús lo califica como 7 veces 7 más demoníaco. Y entonces después dice, yo, no mi ángel, yo mismo juro que cuando haya terminado el trueno de la 7ª trompeta,
y se haya cumplido el horror del séptimo flagelo, sin que la raza de Adán reconozca a Cristo, Rey, Señor, Redentor y Dios, e invoque su misericordia, su nombre en el cual está la salvación, yo, por mi nombre y por mi naturaleza, juro que pararé el instante en la eternidad. Cesará el tiempo y comenzará el juicio que divide para siempre el bien del mal, después de milenios de convivencia sobre la tierra. El bien volverá al manantial del que ha venido. El mal precipitará donde ya precipitó desde el momento de la rebelión de Lucifer y de donde salió para turbar la debilidad de Adán en la seducción del sentido y del orgullo. Entonces se cumplirá el misterio de Dios. Entonces conoceréis a Dios, todos los hombres de la tierra, desde Adán hasta el último nacido, reunidos como granitos de arena sobre la duna de la playa eterna, verán a Dios, Señor, Creador, Juez, Rey. Sí, veréis a este Dios que habéis amado, blasfemado, seguido, escarnecido, bendecido, vilipendiado, servido, huido. Lo veréis. Sabréis entonces cuánto merecía vuestro amor y cuánto mérito era servirle. Aquí ya se mezclaron dos épocas diferentes, igual que en el capítulo 24 de Mateo, donde se mezclan dos profecías diferentes. Jesús en Mateo habla del final del siglo, de la destrucción de Jerusalén, de su venida a la tierra y del final del mundo. Aquí empezó hablando de este tiempo que viene y ahora termina hablando del final del mundo, el día del juicio final. El profeta, dice Jesús, todo lo ve en un mismo plano. Por eso es difícil poder determinar épocas y aparentemente se confunden sucesos, pero todo va perfectamente ordenado. ¿Cuál será el triunfo de Dios? En el Apocalipsis, en el capítulo 10, dice: Vi también a otro ángel valeroso bajar del cielo revestido de una nube, y sobre su cabeza el arco iris, y su cara era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, el cual tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito a manera de león cuando ruge. Y después que hubo gritado, 7 truenos articularon sus voces, y articulado que hubieren los 7 truenos sus voces, iba yo a escribirlas cuando oí una voz del cielo que me decía: sella o reserva en tu mente las cosas que hablaron los 7 truenos y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano y juró por el que vive en los siglos de los siglos, el cual creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra con las cosas que hay en ella, y el mar y cuanto en él se contiene, que ya no habrá más tiempo, sino que cuando se oyere la voz del séptimo ángel, comenzando a sonar la trompeta, será consumado el misterio de Dios, según lo tiene anunciado por sus siervos los profetas. ¿A qué se parece esto? O sea, todo lo que está sucediendo, todo lo que va narrando el Apocalipsis, termina en algo
que es el triunfo de Dios. Y el triunfo de Dios, de repente pensamos que el triunfo de Dios es cuando termina el Apocalipsis, que la Jerusalén celestial baja a la tierra. ¿Se acuerdan? Para ya, todo en paz, todo felices, tatán, y vivieron felices muchos años. No, este no es un cuento de hadas. El triunfo de Dios, según lo que estuvimos viendo ayer, ¿cuál será? El reino de Dios en la tierra. Y un Dios que viene a reinar en la tierra no viene a reinar un instante para llevárselo al cielo. Se tiene que cumplir el plan de Dios en la tierra durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No importa. En la Biblia, en el Apocalipsis, se dice que 1000 años quedó encerrado el demonio mientras Jesús reina en el mundo con sus elegidos. Pero la Iglesia ya nos dijo que eso no es muy fiable y que mejor no lo digamos. Entonces hagan de cuenta que no lo dijimos. O sea, no dijimos nada, ¿sí? Pero es un tiempo que debe venir a reinar Jesús en la tierra. Ese es el triunfo de Dios. Entonces, ¿qué será? ¿Cómo será que nos enteraremos de ese triunfo, de ese reino? Por eso, viviendo en la divina voluntad, pero ¿cómo me enteré? No, ¿cómo me entero yo? ¿Cómo se enteraron ustedes de que existe esto de la divina voluntad? ¿Qué? Ya no entendí nada. No, Señor, por los escritos, por el libro de cielo. Y si a ustedes no le dieron libro de cielo, sino alguien se los dijo, ese alguien se enteró por el libro de cielo. Y si ese no se enteró tampoco por el libro de cielo, el que se lo comunicó a él se enteró por el libro de cielo. El origen de este conocimiento es el libro de cielo. Qué curioso que de repente se presenta un ángel, se posa sobre la tierra y sobre el mar y tiene un libro en la mano.